muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y vamos a hablar del caso que rodea a Independiente. Estamos hablando del caso de abuso de menores, de una red de prostitución, se sigue investigando. Son muchas las novedades de este último tiempo, pero vamos a ver cómo se está trabajando en este tema. Vamos a hablar con Marcelo Gatman, que ya está aquí con nosotros, y también Marcelo Toro, él es perito. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Un placer tenerte aquí. Bueno, en primer lugar, Marce, ¿cuáles son las últimas novedades del caso? Bueno, las novedades es que hoy empezaron a declarar algunos de los menores que están involucrados. Las primeras versiones indican que han confirmado los casos de abuso y en esa línea está trabajando más que nada la fiscal, que durante el fin de semana había decidido no alterar demasiado la vida cotidiana de los chicos, permitirle que participen de los entrenamientos y de los partidos, pero sí seguir con todo lo que tenga que ver con los peritajes para trabajar en 2 días, ¿no? Primero, todo lo que ahora Torok nos va a confirmar, pero por el otro lado, en la relación con los chicos, para tratar de llevar la mayor normalidad posible a la vida que están teniendo después de estos casos de... Igualmente es difícil que en la pensión se siga viviendo con normalidad, ¿no? Por más allá de los intentos que hagan, claro, que pueden ser correctos, es necesario trabajar allí dentro también, ¿no es cierto, Marcelo? Claro, exactamente, porque por un lado se trata, como decía Marcelo, de no revictimizar, o sea, de no generar en los chicos una angustia, una situación que les haga pasar por situaciones nuevamente complejas. Indudablemente está convulsionado el ambiente, pero yo creo que dentro de lo que es la pensión hay una serie de análisis, de investigación, tanto de todos los adultos, hay que llegar al análisis de todos los menores, hay que hacer un análisis de todos los teléfonos. Eso es, ¿cuáles son? Te iba a preguntar justamente esto, ¿cuáles son los peritajes fundamentales, primarios, urgentes que se deben hacer allí? Mira, acá hay que tomar todo el bloque de teléfonos que digamos que las celdas, digamos que el análisis de las celdas telefónicas, o sea, las antenas telefónicas que detectaron en la zona, por ejemplo, los últimos 60 días, hacer un entrecruzamiento entre sí y analizar, por ejemplo, respecto a los distintos domicilios que se sospechan, ver los cruces que pueden haber de esos teléfonos, no solo de los menores, sino también de los adultos, con las personas sospechadas, tanto con las que ya están identificadas. Como es el caso del árbitro, ¿no? Como es el caso del árbitro y como es el caso de este relacionista público. También. Para mí, esto lamentablemente temo que sea una cosa más compleja. Hay argumentos muy burdos, caso el tema de salir por una lavandería en cantidad de horas y relajar controles. Hay una infraestructura armada. El menor de 19 años, si nos fijamos con casos antiguos que pasaron acá en el país, indudablemente es el captador que fue víctima también, o sea que la red que anteriormente. Claro, estamos hablando... Toro, cuando dice más complejo, está hablando de que puede tener alcances mucho más grandes de lo que se conoce hasta ahora. Para mí sí, por eso yo creo que habría que hacer los entrecruzamientos no solamente con lo que sería particularmente lo que es la residencia de estos chicos, sino con la de los diversos clubes. Para mí la cosa es mucho más compleja. O sea, no solamente quedarse en el club Independiente, sino también apuntar a otros clubes. Sí, porque si vemos el perfil de esta clase de personas, ellos se especializan en un tipo de delito sexual. Entonces ese delito sexual seguramente no lo limitaron a Independiente. Ahora, recién hacía referencia a un árbitro que está apuntado, juez de línea en realidad, ¿no? Martín Bustos, exactamente. Bueno, detuvieron por encubrimiento al abogado de Martín Bustos. ¿Por qué? Porque agarra un teléfono y le dio un martillazo. ¿Qué puede pasar con ese teléfono? Recién vos decías, es fundamental el peritaje de los teléfonos, son fundamentales las celdas de esos teléfonos.
Cuando uno rompe un teléfono, ¿rompe todo? No necesariamente. Hay una técnica que se llama chip-off, que es extraer del teléfono los chips, casualmente, claro, los cuales se puede trabajar, aunque el teléfono no funcione, se puede trabajar en una computadora. O sea, eso por un lado. Después, por el otro lado, una comunicación que da mínimo en 4 lugares. El teléfono, la empresa prestadora de ese teléfono, la empresa prestadora del interlocutor, el que recibe y el teléfono del interlocutor. O sea que material para investigar hay mucho. Está todo el tema de las cámaras. Las cámaras hablaban de una cuestión de un levantamiento tipo shopping. Bueno, tenemos cámaras de seguridad, cámaras de tránsito. Está el sistema de GPS de los vehículos de todos los sospechados. Claro, también. O sea que el teléfono en este caso, que rompió el abogado Martín Bustos, que era el teléfono de Martín Bustos, igualmente se va a poder estudiar, se va a poder analizar mediante el chip, si es que el chip no se rompió. Probablemente sí. Y si no, pero sí, trabajando con las empresas. Sí, indudablemente. Hoy en día las fuerzas de seguridad tienen, manera de poder analizarlo. Después hay otra cuestión más. Hoy en día no hablamos solamente de una línea telefónica, estamos hablando de internet, vale decir que se puede pedir información a las compañías, se puede pedir información por todo el tema de WhatsApp, el tema de Facebook. Exactamente, de Facebook y Messenger, el tema de Telegram. Hay una serie de posibilidades y sobre todo no limitarlo, no hacerlo, decir, no, esto sucedió aquí, estos chicos solamente. Hay que, lamentablemente, no vamos a dar el nombre porque es un menor, pero sabemos que se atribuye que el fallecimiento, el ahorcamiento de ese menor de un club de la provincia de Buenos Aires que tenía depresiones respecto a la pérdida de la madre y eso, yo no descartaría nada. Hay que ver los diversos clubes, nadie se tiene que sentir ofendido de ser investigado. Y hoy en día tenemos... ¿Vos creés que podría tener relación el fallecimiento de un joven de otro club con esta misma sistema? Con el mayor respeto, porque es un menor y porque hay una muerte y porque hay una familia, yo no lo descartaría. Lo mismo que no descartaría cualquier otra situación parecida que haya. O, por ejemplo, incluso hay que prestar atención a detalles de tráficos de llamadas. Cuando empieza toda esta situación, cuando se descubre toda esta situación, hay entre determinados actores picos de comunicaciones. Hay que analizarlos y a la vez eso analizarlo respecto, dentro de lo que serían las hipótesis, hacia otras residencias similares. Una de las cosas que dijo la fiscal fue que hay indicios de que esta red podría estar operando desde hace 10 años. Sí. Bueno, hace 10 años las redes sociales no se usaban como ahora, sí los teléfonos celulares. Sí. Rastrear información y cruzarla, estamos hablando de volúmenes de datos impresionantes, infernales, ¿no? Pero que son factibles, porque hoy en día, por un lado, se cuenta con la colaboración de las distintas empresas, o sea, en un caso así, las diversas policías tienen la posibilidad de acceder a determinados números telefónicos, a determinados mecanismos, como para tener una colaboración. Hay en distintas escalas, pero la primera escala de información es prácticamente inmediata. Acá hay algo que es fundamental. Yo cuando le doy clase así a los peritos le digo la regla del oro, la plata y el plomo, ¿no? O sea, las 2 primeras horas después de un hecho son de oro. Todavía están en crisis, no pudieron borrar nada, no tiraron los chips, no pudieron ocultar muchísimas de las cosas, no pudieron contactar nuevamente a las víctimas. Los 2 primeros días son de plata. Pudieron modificar algunas cosas, pudieron eliminar evidencia, pero a la vez se contactan, o sea, hay movimientos respecto a abogados, respecto a autoridades, a otras organizaciones similares. Y después de las 2 semanas, yo digo que es el plomo, o sea, ya no se moviliza nada. Entonces, acá todo depende
de la urgencia que Claro. se le dé a este tema. Claro, y la rapidez con la cual Sí. se actúe. Ahora, vos Sí. recién marcabas esto de la posibilidad de que esto sea más amplio, que no Sí. solamente se limite a Independiente. Mencionabas este caso del fallecimiento de este chico. Ayer escuchaba a Ariel Holland, que estuvo en el programa de Luis Novarecio, que cuando le preguntaron qué opinaba sobre este tema, él dijo, realmente a mí no me sorprendió. Algo que realmente también llamó la atención, porque Sí. uno lo primero que piensa es, si no le sorprendió a él, así como no le puede sorprender a mucha gente relacionada al fútbol, ¿qué quiere decir? ¿Que esto sucedía hace tiempo, pero que nadie hacía nada al respecto, que no se decía? ¿Qué pasa en el mundo del fútbol, Marcé? Sí, después, bueno, volvió en sus declaraciones un poco Ariel Holland. Después volvió en sus diciéndole declaraciones cuando Julia Senko le retrucó, Claro. pero después de un tiempo, ¿eh? Sí, sí, tratando de darle un contexto a eso, diciendo que no era un problema solamente de Independiente, sino que era un problema que tenía la sociedad como otro tipo de problemáticas. Dentro de cómo se dio la dinámica de los hechos, hay una cosa para marcar y es que una vez que tiene la información, Independiente reacciona rápido. Bien. ¿Sí? De hecho, es el club que hace la denuncia. Sí. Fernando Verón, el coordinador de las inferiores, a cargo de una de las personas encargadas de la pensión, es el que hace la denuncia. Sí. Ahora bien, al mismo tiempo tenemos que pensar que si no era por una situación en la cual un chico se quiebra y rompe en llanto frente al psicólogo del club, Sí. todo esto sigue oculto, sigue tapado y hubiera seguido Sí. funcionando. Claro, ¿no? y si esto realmente pasa hace 10 años, como sospecha la fiscal, Sí. Ahí ¿de cuántas víctimas entramos, estamos hablando en el ahí camino, entramos en otro terreno. El fútbol ahora, el fútbol argentino está en una ventana de la fecha FIFA, mañana juega la selección contra España. Sí. Daría la impresión que no se está ocupando de este tema, ¿no? Que está encapsulado como algo que le pasó a Independiente, Exactamente. que Independiente activó los resortes que tenía que activar para que se empezara a investigar. Sí. Pero si estamos hablando de una red, y si estamos hablando de una problemática que excede a Independiente, como dice Claro. Holland, bueno, San Lorenzo, Boca, Racing, Sí. Claro. Huracán, Lanús, todos deberían estar alertas y meterse para adentro y tratar de ver, bueno, qué es lo que pasa en sus pensiones. cómo- totalmente. Incluso yo creo que está muy bien, como bien decís vos, Marcelo, que inmediatamente se hayan puesto a disposición de la justicia. El tema es aportar todos los elementos a disposición de la justicia. O sea, aportar cómo era la mecánica interna, aún en el propio club, cómo era la organización De la pensión y de la demás. pensión. Ahora, Marcelo, vos Sí. decías recién la regla de oro, de La plata, plata y y el el plomo, ¿no? Sí. Si nos quedamos en el oro, que son las primeras 2 horas, Sí. en la plata, que son las primeras 2 semanas. 2 días, sí. 2 días, O sea, perdón. en estos Claro, días todavía. exacto. ¿Cómo sería tu evaluación del caso hasta ahora? ¿Crees que se está actuando con la celeridad que corresponde o no? Mira, la fiscal evidentemente se la ve actuando con celeridad. En un principio me dio miedo que lo trataran de frenar. Yo creo sinceramente que acá no se trata de promesas solamente de botines y de boxers, sino me parece que ¿qué es lo que lleva a un chico al fútbol? El propio fútbol. Veamos que no haya promesas de fútbol, veamos que no haya promesas Claro. de pases, que no haya promesas de sponsoreos, que no haya cosas más elaboradas que hagan que determinada gente que está atrás del tema sea más pesada. Cuando No, se y esté analiza- más vinculada con el club, ¿no? Sí, Porque si hay exacto. detrás de esa promesa hay un crecimiento dentro del club, Sí. entonces ahí el club juega otro rol. Claro, incluso ver qué chicos de repente venían prometiendo y de golpe quedan ahí. Todo ese tipo de líneas Mirá. investigativas, siempre con el cuidado que estamos hablando de menores, hay que analizarlos. Y para mí es muy importante el tema del relacionista público. Lamentablemente, más allá, digamos, de que obviamente toda persona es Sí. inocente hasta que se demuestre lo contrario, hay un indicio ahí de un seguimiento que él hacía en Twitter de una, digamos, como si fuera una cuenta que precisamente vinculaba o relacionaba menores y adultos del fútbol para todo el tema sexual. Más allá que él por curiosidad podría seguir y que no constituye delito Claro, seguir seguir a ninguna alguien. cuenta, ahí yo seguiría a quien
la dirección IP de quién la generó, cuándo, quiénes son los que estaban, digamos, quiénes seguían esa cuenta, sus direcciones IP, claro. Tratar de identificarlos, porque lo bueno que tiene esto de la tecnología, Leonora, vos decías la enorme cantidad de datos. Es verdad, cada vez la cantidad de datos es mayor, pero lo bueno es que el procesamiento, la capacidad de análisis también es mayor. Claro, es más rápido. Cuando fue el caso Cabezas nos maravillábamos que se usaba un programa para poder verificar el entrecruzamiento de llamadas. Hoy les diría que el potencial tecnológico es muchísimo, sí, hablamos ya de Big Data, ¿no? Claro, hablamos de procesamiento exactamente. Y bueno, y sobre eso hay que trabajar, porque... Ahora, esto que está diciendo Toro, vamos a decir así para distinguir los Marcelos, ¿no? En este caso, Marce, me parece fundamental seguir cómo fue la carrera de cada uno de esos chicos y sobre todo años atrás, para ver si esto también era utilizado internamente en el club para permitir o no el crecimiento de algún futbolista. Sí, o incluso hasta con algún peritaje de orden psicológico, ver si una carrera fue frustrada o no, que hay un montón de motivos por los cuales una carrera futbolística de un chico se puede frustrar, pero bueno, la historia de cuántos quedan en el camino, ahora nos venimos a enterar que probablemente tenga que ver con aberraciones también. Totalmente, claro. Entonces, este es el gran foco que hay que poner en las inferiores del fútbol argentino, que es... un receptáculo de un mundo muy duro, donde hay que hacer sacrificios, donde se prueban muchos y llegan pocos, y ahora vemos que también puede ser por motivos aberrantes, ¿no? Totalmente, Marce. Hay una cosa que siempre me cuestiona y me duele, ¿no? Cuando uno ve estos tipos de delitos sexuales, y uno dice, cuando uno ataca a un menor, está atacando al futuro, ¿no es cierto? Está atacando... muchas veces, yo creo, sabes que hice una maestría en criminología cuando uno ve estos perfiles y los estudia y dice qué es lo que puede llevar a una persona de estas a atacar el futuro de otro. Y cuando uno piensa en el futuro del fútbol, Marcelo considera era la esperanza de toda la gente humilde. Totalmente, lo dije varias veces, no salvar a su familia y demás, y por eso hablamos del nivel de vulnerabilidad que existe en estos casos, lamentablemente. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias a vos. Un placer escucharte como siempre. Gracias. Marce, nosotros lo seguimos en un ratito porque nos vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos con más. Bueno.